Recuerden cámaras prendidas, micrófonos apagados y un cuaderno para tomar apuntes. ¿Será que podemos dar una repasada de nuevo a las cruces? Sí, claro. ¿Alguna otra duda? Nada. A las bicilíndricas y las tracilíndricas. ¿Las transposiciones, licenciada, se puede? Sí, vamos a hacer transposiciones hoy. Pero ¿cuál es la duda? Las hojas milimetradas. ¿Cuál es la duda? Pregunto. Vamos a hacer ejercicio de transposiciones, está bien. Pero ¿cuál es la duda que ustedes tienen con respecto a las transposiciones? Susan, ¿usted qué fue la que preguntó? Claro, yo decía para volverlas a repasar, o sea, para repasar o no. Ok, repasar sí, vamos a repasar. Con respecto a las hojas milimetradas, ¿cuál es el problema? ¿O cuál es la duda? Las hojas milimetradas igual son para hacer la marcha de rayo, que todavía no vimos. Bien, ¿alguna duda puntual? ¿Algo que contestar? ¿Algo que no hayan entendido? Practicar transposiciones vamos a practicar, ¿sí? Pero hay algo puntual que ustedes no hayan entendido y quieren que yo se lo vuelva a explicar. Los cilindros. ¿El eje me decís o el valor o el poder? Ajá. Si hice eso me debo haber equivocado, porque tendría que estar en las dos cruces con el mismo valor, ¿eh? No me acuerdo, pero si hice eso, lo más probable es que haya sido. A lo que él se refiere es o sea, pero es que varía la posición, digamos, del valor que uno coloque, pero es dependiendo, por ejemplo, si es 180 vertical y 90 horizontal, o sea, puede que en un ejercicio sea, por ejemplo, un más 2 esté en 180, entonces en la primer cruz, ese más 2 va a estar en 90 y neutro estaría en 180. Y puede que el poder de P2 esté en, ¿cuánto? O sea, sería menos 2, pero menos 2 en 90. Entonces ya no quedarían los dos iguales arriba, sino que varía. Vamos a hacer una porque la verdad que no te estoy entendiendo. Vamos a ver. Dice, Sí. Creo que es este ejercicio, listen. en una bicilíndrica, he visto que usted hace las cruces ópticas de derecha a izquierda. No importa el orden. No, el orden no importa porque es una suma y siempre va a dar el mismo resultado. Generalmente hacemos una primero, después la otra, pero el orden sería indistinto, te daría siempre el mismo resultado. A ver, vamos a hacer una completa. Esférico menos 2, combinado con un cilindro, recuerden que siempre tienen que poner la palabra esférico, perdón, la E, esférico y la SIL, ¿sí? Siempre la abreviación para que sepamos de qué estamos hablando. Esa es la fórmula, ¿sí? Esferocilíndrica que yo les estoy dando. Tenemos que hacer la transposición para conseguir el esférico. Lo primero que hacemos es sumar algebraicamente los dos valores que tenemos. O sea que menos 2 más menos 0,50 es menos 2,50. Lo otro que vamos a hacer es
cambiar el signo, mantener el valor del cilindro y girarlo 90 grados, ¿sí? Ahí hicimos la transposición de una esferocilíndrica a la otra esferocilíndrica. De ahí tendríamos que hacer la bicilíndrica, ¿sí? Para hacer la bicilíndrica tomamos un valor de cualquiera de los esféricos, yo voy a tomar el primero como cilindro. Si el otro estaba en 10, quiere decir que este menos 2 está en 100, justo en contraeje. Y si la primera lectura estaba en menos 2 y la segunda lectura yo noté un 0,50, quiere decir que moví la rueda de mi lenzómetro y la segunda lectura estaba en 2,50, ¿sí? Si esta estaba en 100, la otra obviamente a contraeje a 10 grados. ¿Puedes repetir esa parte, Lisa, por favor? Sí. Desde el comienzo de la segunda parte. A ver, hasta ahí. Tomo el esférico como cilindro, como la primera lectura que hice en el lenzómetro, ¿sí? Lo bajo como cilindro, cilindro menos 2. Si este está en 10, quiere decir que este menos 2 yo lo leí en 100 grados. Y voy a buscar el otro cilindro, la segunda lectura del lenzómetro, ¿sí? Ustedes no saben cuál es la segunda lectura del lenzómetro, sí, pero sí saben que anotaron que 0,50 es ese cilindro. ¿Esto qué significa? Como yo les decía antes cuando hablábamos de la rueda del cilindro. Yo la primera lectura la tengo en 2, lo anoto como esférico. Busco una segunda lectura, que no sé cuál es en este caso, ¿sí? Y me fijo qué diferencia hay para anotar el cilindro. Si la diferencia era de menos 0,50, quiere decir que yo la segunda lectura la tuve en 2,50, ¿sí? Si la primera lectura estaba en 100, la segunda lectura estaba en 10. Recuerden que cuando lo hacen al revés, de bicilíndrica a esferocilíndrica, ustedes lo que tienen que pensar para poner el cilindro es esa diferencia que existe entre una lectura y la otra. A ver, vamos a poner acá, hacerlo al revés. Les pongo una fórmula bicilíndrica directamente. Ustedes de eso tienen que sacar la fórmula esferocilíndrica. ¿Qué fue lo que dijimos cuando teníamos que hacer la transposición desde la bicilíndrica para la esferocilíndrica? Que íbamos a adoptar uno de estos dos cilindros como esférico. Íbamos a tratar de que siempre sea el más positivo, porque de esa manera el cilindro nos iba a dar negativo. Lo podemos hacer de cualquiera de las dos maneras. Pero si elegimos el más positivo sería el menos 1,50. Lo bajamos como esfera, ¿sí? Y ahora tenemos que encontrar el cilindro. Si la segunda lectura yo la tuve en menos 2, quiere decir que del menos 1,50 al menos 2 bajé. ¿Cuánto bajé? 0,50. ¿Sí? Si el menos 1,50 estaba en 10, quiere decir que el otro estaba en 100. Vamos a suponer que nos equivocamos y en vez de haber bajado el más negativo, ¿sí? Bajamos, perdón, el más positivo, bajamos otro como esférico. Bajamos el menos 2 como esférico. Recuerden, los profesores de taller le van a pedir que siempre utilicen la primera lectura o la lectura más positiva como esfera para que el cilindro siempre les quede negativo. Pero si ustedes lo hicieran mal o se hubieran equivocado, no importa, la transposición se puede hacer igual. En este caso me equivoqué, bajé, no me fijé cuál era el más positivo y bajé el menos 2 como esfera, ¿sí? La primera lectura que yo anoto como esférico es el cilindro menos 2. Y la segunda lectura me da en menos 1,50. Si yo estaba en menos 2 y la segunda lectura está en menos 1,50, quiere decir que subí 0,50. Si este menos 2 estaba en 100, quiere decir que este más 0,50 está en 10, ¿sí?
es la misma manera de hacer una transposición de un lado para el otro, o sea, de la esferocilíndrica llegar hasta la bicilíndrica, o arrancar al revés, de la bicilíndrica, bajar y formar las dos esferocilíndricas, ¿sí? Listen, tengo una pregunta o una duda. Aquí en la parte donde hizo la bicilíndrica, ¿Sí? ¿por qué le puso menos 250? Porque yo tengo esta fórmula, esférico menos 2 con un cilindro menos 0,50. Tomo el menos 2 y lo hago cilindro. Primer lectura del lensómetro, ¿sí? Y yo tengo que anotar como otro cilindro cuál era la segunda lectura. Vos teniendo esta fórmula solamente, ¿sí? No sabés cuál es la segunda lectura, pero la tendrías que poder calcular. ¿Cómo la calculás, José Carlos? Sí, cuando vos estabas en el lensómetro, la primera lectura la tuviste en menos 250, y para anotar esta fórmula esferocilíndrica me dijiste que el cilindro era 250, quiere decir que la segunda lectura estaba en menos 250. Si no, nunca hubieras anotado esto. Es como ¿Sí? si hubiera hecho una suma o una resta algebraica ahí. Una Por suma, las, no resta. Una suma, no resta. Suma, una suma algebraica. sí, con el esférico y el cilíndrico. Y ahí le salió de menos Exactamente. 2. El segundo cilindro. De esa manera te sale el segundo cilindro. ¿Sí? Pero digamos, si yo te hubiera dado esta fórmula, vos me hubieras bajado este menos 2 como esférico, y hubieras dicho, bueno, si vi ahí en menos 2 y la otra estaba en menos 250, quiere decir que de acá a acá hay menos 0,50. Y te hubiera Si quedado hubiera esto. sido, si el esférico es menos 2 y el cilíndrico fuera más 0,50 y hubiera sido menos 1,50. Si el cilindro, el esférico fuera, Menos 2 y el cilíndrico hubiera sido positivo, menos 0,50, va, más 0,50, hubiera salido menos 1,50, ¿no? no. Porque, Si esto hubiera sido más 2, no, y acá menos, lo hubiéramos menos. sacado así, no. No, ahí hubiera sido menos 2 y el otro lado hubiera Vamos a sido escribirlo. más. Esférico, menos 2 decís vos. Sí, Bien. y Y el cilindro, cilíndrico ahí sí, más ¿cuál sería? 0,50. Ok. Pongámoslo en 0. Bien, ahí sí, vas a tomar el menos 2 como cilindro. Si el otro estaba en 0, quiere decir que este está en 90, y tenés que encontrar el otro cilindro, ¿sí? Suma algebraica, menos 1,50 en 0. Sí, eso lo hice. Gracias. ¿Sí? Bien. Esa es la manera en la que transponemos. Ahora lo que ustedes me preguntan es cómo hacemos la cruz óptica. La cruz óptica de la bicilíndrica es lo complicado, ¿no? Lo que no entienden. Vamos a hacer la cruz óptica de la bicilíndrica. Las tres cruces, ¿sí? Tenemos que ponerle el más acá, el igual acá, y lo que tenemos que poner son en la cruz los ejes para que nosotros sepamos cuáles son. Tenemos 10 y 100. Ustedes pueden elegir el lugar que quieran. Yo les dije que habitualmente lo que usábamos era este para el horizontal y este para el vertical, pero, bueno, pero es indistinto, ¿sí? Las cruces van, las tres cruces con el eje. Y ahora vamos a cambiar el color. Dice cilindro menos 2 en 100. Esto indica que en 100 hay 0. Y el menos 2 está en 10. ¿Por qué? Porque los cilindros, perdón, se orientan por el eje, pero se valoran por el contraeje. Por eso es que lo pongo al revés. Por el contrario, acá dice cilindro menos 250 en 10. ¿Qué quiere decir? Que en 10 hay 0.
Y el menos 250 está en 100, está acá arriba. Eso era la duda que tenía el compañero, que decía que por qué no eran los, o sea, las dos potencias altas, o sea, las dos dioptrías No arriba. sé, ahora le voy a preguntar. ¿Esa era la duda de por qué ponían uno arriba y uno abajo? No me acuerdo quién me había hecho la pregunta. ¿O era porque yo ponía 10 y 100 o eso? Ah, ok. Entonces, acuérdate que primero en la cruz tenés que poner los dos ejes con los que estás trabajando en esa lente, que van a estar siempre a 90 grados de diferencia. Y después, cuando lees el cilindro, si dice 100, quiere decir que en 100 es 0. Y el poder está en el contraeje. Lo que nos resta es hebraica, ¿sí? Siempre. Acá, bueno, un número con un 0 no es muy difícil de hacerlo, pero bueno, siempre suma algebraica respetando los signos. Y la última cruz óptica siempre, ¡ay, qué feo que dibujo! La última cruz óptica siempre va a ser el resultado de la fórmula bicilíndrica que ustedes tengan, ¿sí? Menos 250 en 10, menos 2 en 100. Recuerden que se anota cruzado, porque se valoran por el eje y se orientan, perdón, se orientan por el eje y se valoran por el contraeje. Esa es la manera de hacer las cruces ópticas. Esa es la fórmula, la cruz óptica de la bicilíndrica. Obviamente ustedes pueden hacer la cruz óptica de cualquiera de las otras fórmulas y les debería... vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar... Una pregunta. Sí, escucho. En esta parte no la había entendido muy bien. Como dije ahorita en cruzado, uno de los las diotrías, en esa parte no la ven. ¿Por qué lo ha puesto en el 2? Porque no existe, perdón, ¿por qué lo había puesto en el 100 grados 0, 0 neutro? Porque acá dice cilindro menos 2 en 100. Quiere Eso decir no que en 100 hay 0 y el 2 está a 90 grados. Y este es a favor, ¿no? Sí, doctora, en todas las cruces entra el 0,0, siempre, ¿no ven? No, solo en la cilíndrica. Si tenés una lente esférica, tenés poder en las dos superficies. Solo en la parte de la cilíndrica, de la cara tórica. Recuerden que yo les dije que una cara tórica era una cara que tenía en un eje 0 y en el otro poder. Vamos a hacer la esferocilíndrica, pero en la esferocilíndrica esto no sucede. ¿Por qué? Vamos a borrar acá. Ahí ya. ¿Por qué no sucede? Porque tenemos una superficie que es esférica, entonces en la superficie esférica tenemos poder en los dos meridianos. ¿Esto qué le pasa? Espere. Chicos, lo que ustedes tienen que entender de los cilindros es que cuando ustedes están dibujando una lente esquemáticamente como es una cruz óptica, ustedes van a respetar lo que sería el meridiano principal o los meridianos principales de cada una de las lentes. Y si se acuerdan, vimos que la diferencia que hay entre una lente esférica es que los dos meridianos tienen el mismo poder. Una lente tórica o cilíndrica pura es que tiene un meridiano con 0, neutro, y el otro meridiano con poder. Y en el caso de las lentes esferocilíndricas o bicilíndricas, como prefieran llamarlo, son lentes que tienen dos meridianos, los dos con diferente poder. Pero eso creo que lo vimos en la clase número 1. Esto es como la manera esquemática de resolver esa parte teórica que vimos el primer día. Pero bueno, esta fue la cruz resultante que nos dio de la bicilíndrica, ¿sí? Vamos a hacer esta, esférico menos 250 con cilindro menos 0,50. Vamos a hacer esa para que se den cuenta que siempre las cruces son iguales. Primer superficie, esférico menos 2, quiere decir que en los dos meridianos, como es esférica, tiene la misma potencia. ¿Sí? Esto es lo que nos indica esta superficie esférica. La segunda superficie dice cilindro menos 0,50 en 10. ¿Qué quiere decir? Que en 10 no hay nada.
0. Superficie cilíndrica, 0. El menos 0,50 está en contraeje, acá arriba, menos 0,50. Sumo, menos 2, menos 0,50 me da menos 2,50, menos 2 más 0 me da menos 2. La resultante sigue siendo la misma. Voy a borrar acá. Y vamos Cuando a es hacer... esférico, una pregunta, licenciada. Cuando es esférico, o sea, se pone en la misma diota, en el 100 grados y en el 10 grados. ¿Por qué? Sí, pero ¿por qué te pregunto yo? Porque acá el No, tema no es que se esa aprendan otra. las cosas de memoria. Vuelvo a lo mismo, si no vamos a tener el mismo problemita que tuvimos el otro día para hacer la lente. Sí, cuando es esférica, se anota en las dos, en 10 y en 100, o en el eje que tengas, el mismo poder. Yo te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué cuando es esférica le pongo a los dos meridianos el mismo poder? ¿Por qué no lleva ejes? No. ¿Por qué no lleva grado? No. Porque tienen el mismo eje. Lleva el mismo poder en los dos meridianos. Lleva el mismo eje. Esférico, Lleva el mismo solamente. poder en ambos meridianos. Porque es una superficie esférica que tiene el mismo poder en los dos meridianos. A ver, si yo les pregunto, ¿sí? En un examen a ustedes, ¿cuál es la diferencia entre una lente esférica y una lente esferocilíndrica, o una lente cilíndrica? ¿Qué me responderían? Que el cilindro tiene dos poderes. Es un cilindro. Diferente. No, mal, mala respuesta. Estaría mal. Piensen de vuelta. ¿Cuál era la pregunta, Lizo? Pregunta de examen. ¿Cuál es la diferencia que existe entre una lente esférica y una lente esferocilíndrica? Que el esférico tiene un poder y un cilindro vienen dos poderes, dos diferentes. 3. No, está mal también. Bien, en el caso de que sea un cilindro puro, sería una muy buena respuesta. ¿Sí? Las lentes esféricas tienen dos meridianos con el mismo poder, o toda la superficie tiene el mismo poder, y en una lente cilíndrica tenés dos meridianos con diferente poder. ¿Cuál sea el poder? Es distinto, va a depender de la lente. Ustedes tienen que entender primero como concepto básico ese. Una lente esférica o una superficie esférica, si no quieren hablar de lente terminada, es una superficie que tiene en sus dos meridianos principales el mismo poder. Por eso cuando yo hago la cruz óptica, en la cruz de la parte esférica pongo el mismo poder en los dos meridianos. Por eso cuando hago la superficie cilíndrica, en la parte de la cruz óptica donde va lo cilíndrico, pongo un meridiano en un eje y otro, perdón, un poder en un meridiano y otro poder en otro meridiano. ¿Por qué? Porque es una superficie cilíndrica que tiene diferentes poderes en cada meridiano. ¿Y por qué? En la última cruz óptica me quedan a mí la cruz con dos poderes diferentes en los dos meridianos. Porque eso es una lente cilíndrica, es una lente bicilíndrica, es una lente esferocilíndrica. Lo pueden llamar de cualquiera de las tres maneras y estaría bien, ¿sí? Pero sería una lente donde en cada meridiano tiene un poder diferente. Vuelvo a lo mismo. La parte teórica y los conceptos yo necesito que ustedes los aprendan, no para responder de memoria la definición, sino para entender después un ejercicio o una pregunta como la que les hice recién. ¿Sí? Ahora, nosotros hicimos la cruz óptica de la bicilíndrica en un primer momento. Recién hice la cruz óptica de la primera esferocilíndrica. Fíjense que la última parte yo no la estoy cambiando, siempre queda igual. Vamos a hacer la cruz óptica de la última esferocilíndrica.
que dice que Ambos poderes tienen más. acá menos. dice que es menos 250 el esférico, o sea que yo le voy a poner menos 250 acá y menos 250 acá. Superficie esférica, los dos meridianos con el mismo poder. Y dice que tiene un más 0,50 en 100. En 100, 0. El más 0,50 lo tiene en el contraeje, o sea, en 10. ¿Qué me quedaría sumar? Menos 250 más 0, menos 250, menos 250, más 0,50, menos 2. La cruz resultante es la misma. La cruz resultante es la misma. Sí. Puede ser que puede que salga un ejercicio que los dos meridianos salgan el mismo número en la cruz final. Sí, puede ser, pero sería una lente esférica, no una lente cilíndrica. Puede ser. Sí, sí. ¿Un cilindro puro? No, el cilindro puro va a tener en un eje poder y en el otro 0. Sí, ahorita me acabo de dar cuenta. ¿Puede hacer una cruz final que tenga menos 250 y menos 250 en los dos meridianos? Sí. Ahora, ¿sería una lente cilíndrica? No, sería una lente esférica. Pero se puede. Si yo pongo dos superficies cilíndricas con el mismo poder a 90 grados de diferencia, me va a dar una lente esférica. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Pueden hacer un ejercicio ustedes para que resolverlo? Ya. Bien. ¿Cuántos grupos son, Adri? ¿Me dijiste 11? Sí, ya lo puse a que lo divida y salieron 11. Ok. Los voy a separar en grupos, ¿sí? Les voy a dar una transposición a cada uno. No, vamos a hacer lo siguiente. Sí, bueno, ya separé los Adri. Yo les voy a dar una transposición. A ver, primero les explico. Van a estar separados en grupos, les voy a dar una transposición a cada uno y van a tener que hacer, escuchen bien, dos fórmulas esferocilíndricas, bicilíndrica y la cruz óptica de la fórmula dada. ¿Qué significa? De la fórmula que yo les di. O sea, cruz óptica de la fórmula que yo les di. ¿Sí? Ametropía, tipo de atismatismo y meridiano más plano. ¿Estamos de acuerdo? Tipo de... Buah. Dos fórmulas esferocilíndricas. En el ejercicio terminado tiene que haber dos fórmulas esferocilíndricas, una fórmula bicilíndrica, la cruz óptica de la fórmula que yo les di, que no sé cuál les voy a dar, de la que yo les di, solo de la que yo les di, la metropía, el tipo de atismatismo y el meridiano más plano. ¿Cuántos puntos serían? Cuenten. ¿Puede repetirlo, por favor? Sí. Sí, porfa. Las dos fórmulas esferocilíndricas, la bicilíndrica, la cruz óptica de la fórmula dada, la metropía y el tipo de atismatismo. O sea que son 7 cosas. Le faltó el meridiano más plano. 8, el meridiano más plano, tenés razón. Obvio, de las 8 hay una que les voy a estar dando yo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto tiempo le vas a dar? 15 minutos. Ya.
Sepáralos. Yo entro para cada grupo y les paso la transposición. Ya.